Te doy la bienvenida a una nueva lección de este diplomado AI Fundamentals 2021 de conosur.tech. Llegó el momento de charlar sobre inteligencia artificial responsable. Inteligencia artificial responsable es un tema que se trata mucho en el examen de certificación oficial AI 900 de Microsoft, dada la importancia en el impacto que tiene sobre la construcción de soluciones de inteligencia artificial. Recordemos que los temas que estamos viendo en esta sección, que es la descripción básica de workloads de inteligencia artificial en Azure, más inteligencia artificial responsable, tiene una probabilidad de aparición de aproximadamente entre el 15 y 20% en las preguntas del examen de certificación oficial. Pero para comenzar a hablar sobre inteligencia artificial responsable, debemos charlar sobre los desafíos y riesgos que conllevan las soluciones de inteligencia artificial. Vamos a analizar 6 desafíos o riesgos. Por ejemplo, el sesgo puede afectar los resultados. Vamos a ejemplificar este riesgo. Por ejemplo, un modelo de aprobación de préstamo discrimina por género debido al sesgo en los datos con los que fue entrenado. Sin lugar a dudas, si nosotros estamos construyendo un sistema que utiliza un modelo de aprobación de préstamos en donde no tenemos muestras que sean equilibradas, por ejemplo en género, podemos llevar a que el sistema tenga un sesgo y por algún motivo se aprueben menos préstamos para determinados géneros con respecto a otros. De la misma manera podemos hablar de que los errores pueden causar daño. Por ejemplo, un vehículo autónomo que experimenta un fallo en su sistema y causa un choque, una colisión con otro auto, con personas, con animales, etc. Podemos también hablar de que los datos pueden estar expuestos. Por ejemplo, en un bot de diagnóstico médico, si se entrena utilizando datos confidenciales de los pacientes y estos datos se almacenan de alguna manera insegura, uno está exponiendo la privacidad de estos pacientes. Podemos también hablar de más desafíos o riesgos. Por ejemplo, que las soluciones pueden no funcionar para todos y para todas. En este caso, podríamos estar hablando de una aplicación predictiva que no proporciona salida de audio para usuarios que tienen discapacidad visual. Por lo cual, estas personas que tienen una discapacidad visual no pueden utilizar la aplicación, dado que no ven y no hay una salida de audio disponible. También podemos hablar de un desafío o riesgo, depende cómo lo veamos, ¿no? Y es que los usuarios deben confiar en un sistema complejo. Por ejemplo, una herramienta financiera basada en inteligencia artificial hace recomendaciones de inversión. ¿En qué se basan estas recomendaciones? El usuario de alguna manera tiene que dar un salto de fe y tiene que confiar en ese sistema. Pero estas recomendaciones, ¿en qué se basan? El modelo que da origen a estas recomendaciones está entrenado de una manera eficiente, con una muestra realmente amplia. Y por último, y en forma particular, un tema que me resulta de mucho interés: ¿quién es responsable de las decisiones impulsadas por la inteligencia artificial? Vamos a un caso excepcional para mí, ¿no? Una persona inocente es condenada por un delito basado en la evidencia del reconocimiento facial. Por supuesto, una evidencia que tuvo un error. Un sistema basado en inteligencia artificial comete un error, identifica un rostro y lo asocia con una persona cuando en realidad había un montón de puntos de asociación reales con esa persona, pero no es la persona. Realmente es una persona inocente que está siendo condenada por un delito que no hizo. ¿Quién es el responsable? ¿El Estado, el gobierno, la justicia, el equipo de profesionales que entrenó el modelo de inteligencia artificial que se está utilizando? La verdad que es un ejemplo contundente sobre los desafíos o riesgos que tiene la inteligencia artificial. Y es aquí donde cobran sentido los principios de la inteligencia artificial responsable.
Y puntualmente en Microsoft el desarrollo de software basado en inteligencia artificial está guiado por un conjunto de 6 principios para una inteligencia artificial responsable. Hablamos de equidad, ¿sí? Este principio dice que los sistemas de inteligencia artificial deberían tratar a todas las personas de una manera justa. Por ejemplo, vamos a suponer que creamos un modelo de aprendizaje automático para admitir una solución de aprobación de un préstamo para un banco. El modelo, en este caso, debe hacer predicciones para validar si un préstamo debe ser aprobado o no, sin incorporar ningún sesgo basado en género, en origen étnico u otros factores que de alguna manera puedan resultar una ventaja o una desventaja injusta para algunos grupos específicos de solicitantes. Por otro lado, podemos hablar de la fiabilidad y la seguridad. Este principio dice que los sistemas de inteligencia artificial deben funcionar de manera confiable y segura. Por ejemplo, imaginémonos un software basado en inteligencia artificial para un coche autónomo, ¿sí? La falta de fiabilidad en este tipo de sistemas puede resultar en un riesgo para la vida humana. También podemos hablar de la privacidad y de la seguridad. Este principio dice que los sistemas de inteligencia artificial deben ser seguros y respetar la privacidad. Los modelos de aprendizaje automático en los que se basan los sistemas de inteligencia artificial se centran en grandes volúmenes de datos. De hecho, ya lo hemos visto en el diplomado base y lo vamos a reforzar en este diplomado 2021. Y estos datos pueden contener datos personales que deben mantenerse privados, incluso después de que los modelos estén entrenados y el sistema esté en producción. Puede ser que necesitemos datos nuevos para hacer predicciones o tomar medidas que pueden estar sujetas a problemas de privacidad o de seguridad. Ojo con este principio. También podemos hablar de la inclusión. Este principio dice que los sistemas de inteligencia artificial deben empoderar a todos y a todas e involucrar a las personas. La inteligencia artificial debería aportar beneficios a todos los sectores de la sociedad independientemente de su capacidad física, de su género, de su orientación sexual, de su origen étnico u otros factores. Como quinto principio podemos hablar de la transparencia. En este sentido, este principio dice que los sistemas de inteligencia artificial deben ser comprensibles. Los usuarios deben ser plenamente conscientes del propósito del sistema, cómo funciona y qué limitaciones pueden esperarse del mismo en el caso de que correspondan limitaciones. Y por último, hablamos de la responsabilidad. Este principio dice que las personas deberían ser responsables de los sistemas de inteligencia artificial. Recuerden el caso de una persona que es juzgada y que es inocente en realidad por un problema en un reconocimiento facial. Los diseñadores y desarrolladores de soluciones basados en inteligencia artificial deben trabajar dentro de un marco de principios organizacionales y de gobernanza que garanticen que la solución cumpla con los estándares éticos y legales que estén claramente definidos. Estoy completamente convencido de, luego de haber realizado esta exploración por los 6 principios de inteligencia artificial responsable que tiene Microsoft para el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, comienzas a comprender la importancia de estos principios en el momento de formar equipos de trabajo de desarrollo, desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial e implementarlas en entornos productivos. Algunos conceptos claves que tienes que tener en cuenta para rendir el examen de certificación AI 900 de Microsoft. Primero, estudia los principios de inteligencia artificial responsable, dado que algunas preguntas están orientadas a qué principio hace mención a algún tipo de
enunciado. Y por otro lado, en el diplomado base tenemos una sección dedicada a inteligencia artificial responsable, donde hay dos lecciones específicas. Por un lado, una introducción a la inteligencia artificial responsable y por otro lado, un ejercicio de Microsoft Learn que habla sobre los principios rectores para una inteligencia artificial responsable. Estas lecciones te ayudarán a internalizar mucho mejor los conceptos que acabamos de ver en esta lección. Te agradecemos mucho por haber estado del otro lado escuchando y viendo el material y te invitamos a continuar con este diplomado AI Fundamentals 2021 de Cono Sur. En el caso de que no estés inscrito o no estés inscripta, en el video, en la descripción del video, te vas a encontrar con los pasos para poder comenzar con tu formación en inteligencia artificial.